quisiera comentar acerca de la posición actual de la superconductividad. En este momento la superconductividad está viviendo uno de sus momentos más productivos. La razón, y es como siempre que los experimentales van adelante, que vamos a hacer, la razón es que se ha descubierto en cuestión de meses superconductividad que empezó en unos 200 Kelvin y ya existe superconductividad a temperatura ambiente. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Bueno, la superconductividad tiene múltiples aplicaciones, y lo que había retardado esas publicaciones era precisamente la temperatura crítica, que era demasiado baja. Por ser demasiado baja había que enfriar el sistema, y claro que eso es costoso. Entonces, las aplicaciones de la superconductividad, donde nunca pudo ser reemplazada por nada más, como la conducción de corriente, porque un superconductor no disipa ningún calor, entonces es tremendo la utilidad. Ustedes saben que un cable normal que lleva corriente de una hidroeléctrica a la ciudad pierde el 35% calentando el aire, y eso no sirve para nada, ¿verdad? El único sitio donde eso sirve para algo es en Siberia, donde precisamente ponen resistencias para calentar el agua, pero normalmente eso no sirve para nada. Entonces, claro, un cable superconductor representa una economía muy grande, y lo que siempre se había perseguido entre la gente que hacemos superconductividad era cómo poder tener un superconductor con la temperatura crítica más grande, y ahora que ya se descubrió en estos últimos meses superconductividad a temperatura ambiente, pues la cosa parece ser realmente muy esperanzadora. Debo decir que es bajo alta presión. Y aquí, antes de comenzar, si me permiten, voy a decir que hace muchos años, cuando yo estaba todavía trabajando en Puebla, se me ocurrió un método para temperatura crítica bajo presión. En esa época era una cosa teórica así, pero sirvió de tesis de maestría para una doctora de la Escuela de Físico-Matemáticas de Puebla. Hoy en día pues ella es una conocida doctora de ese sitio, y sirvió para hacer su maestría. Y curiosamente se me ocurrió de nuevo, no me acordaba, ¿no? Entonces, se me ocurrió de nuevo, y entonces tengo estudiantes realmente que son muy inteligentes, y entonces siempre esa es una gran ventaja, porque entonces salgo favorecido. Y resulta que uno de ellos vino y me dijo: oye, pero si tú este método ya lo tenías hace tiempo. No, me hizo un chiste. Ese método existe desde hace muchos años. Y dije: qué barbaridad, ¿no? Qué incapacidad de informarme adecuadamente. Y entonces le dije: no, ¿en serio? Sí, hace años de eso. Dije: oye, ¿y dónde está publicado? ¿De quién? No, está publicado en Physical Review. ¿Y de quién es? No, es tuyo. Así, tráeme el trabajo porque no me acuerdo. Y entonces, al tener ese método para poder calcular temperatura crítica bajo presión, realmente nos pusimos en el sitio exacto, en el momento exacto, porque todos los superconductores que han llegado ya hasta temperatura ambiente han sido bajo presión. Entonces nosotros los pudimos estudiar. Hay una tesis de doctorado que se presenta el próximo jueves, y precisamente esa tesis habla sobre el efecto de la presión sobre la termodinámica de los superconductores. Entonces estamos así muy emocionados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a este seminario, que quiero dedicar especialmente a mi querido colega Eugenio Friccione, y tengo que confesar que en vez de la E había una I, sino que precisamente Jairo, te digo que siempre los estudiantes me ayudan, yo siempre comento
mejor leyendo los currículos, entonces es muy cómodo. Y me dijo, no es fricción, es fricción. Y entonces yo le dije, déjalo así a ver qué me dice Eugenio. Me dice, no, eso no queda bien. Entonces Daniel muy gentilmente lo puso correctamente. Bien, entonces quiero enfatizar realmente el momento que vive la superconductividad. Es un momento fantástico. Habíamos vivido un momento terrible de depresión antes del año 86, cuando se descubrió la temperatura crítica, los superconductores de alta temperatura crítica, y realmente llegamos de verdad, toda la colectividad, de que eso ya no tenía sentido. Hacer superconductividad eso no sirve para nada. ¿Por qué? Conocíamos la teoría, conocíamos la temperatura crítica mayor y nadie sabía cómo subirla. Estudiamos algunos sistemas. Yo me acuerdo que el profesor Cheval de Berkeley una vez vino para acá y me dijo, oye, esos métodos que tú tienes, te voy a mandar unos resultados de unas muestras que medí y mira a ver si realmente se puede optimizar. Y no se podía optimizar. Entonces otra noticia mala, esto no se le puede subir más la temperatura crítica, hagamos lo que hagamos. Entonces otra noticia mala, y dijimos, bueno, pues yo creo que ya eso como que no vale la pena. Entonces, bueno, si eso me hizo un mal, claro, porque bueno, me dolía el estómago de que ya no hubiera superconductividad, y me hizo un bien, porque entonces me fui con mi queridísimo amigo Federico García Moliner, que es Premio Príncipe de Asturias, y entonces le dije, Federico, hagamos lo que tú sabes hacer y que yo no sé hacer, y me lo enséñate a pasar ahí, bueno, a ver si vamos a hacer algo. Entonces empecé a hacer física de superficies. Él tiene un método que se llama Surface Green Function Matching, y realmente le sacamos mucho provecho, publicamos varios artículos y de pronto ¡bum! Eso fue lo más simpático. Entonces me dice, no, ¿por qué no te vienes de sabático? Vente de sabático acá un año, o si quieres más, ven. Y dije, bueno, pues no voy para allá. Y yo que me voy para allá y que descubro la nueva superconductividad, entonces dije, ¡gluf! Y él muy generosamente me dijo, bueno, mira, si quieres hacer superconductividad, haz superconductividad, aquí nadie hace, pero bueno. Entonces convinimos en que hacía un poquito física de superficies y un poquito superconductividad, estaba muy emocionado. Con tanta suerte que la empresa Explosivo Río Tinto me dijo que si yo podía hacer un estudio para aconsejarles si ellos podían invertir o no. Y entonces yo hice ese estudio. Y claro, yo dije, bueno, esto está muy agradable en un laboratorio y para teóricos y experimentales. El teórico tiene la gran ventaja que cuando ya produce demasiados errores, agarra el papel, lo arruga, lo tira al cesto de la basura y vuelve a comenzar. Entonces, no es problema. El experimental, bueno, ya tiene que pedir para más aditivos, pero Explosivo Río Tinto se pone la cosa mucho más complicada, es una empresa, entonces tiene que... Entonces yo recuerdo que en esa ocasión yo les aconsejé que todavía no invirtieran en esos superconductores de alta temperatura crítica, porque evidentemente las cosas iban a cambiar mucho y muy rápido enseguida, y efectivamente eso fue lo que pasó. Luego después me mandaron una carta, porque yo vine para acá, eso era en España, agradeciéndome el consejo, y la carta no tenía un cheque, pues sí. Pero bueno, está bien, todos quedamos de grandes amigos y siempre que voy a España por ahí me acerco para allá. Entonces, después de esos momentos, estamos ahora en uno de los grandes momentos de la superconductividad. Estamos ahora en momentos en que muchas veces, si uno mira el archivo, ¿verdad?, para buscar las novedades, muchas veces en términos de semanas sube la temperatura crítica. Y ya llegó, bajo presión, a temperatura ambiente. Claro, lo que uno ve en este momento en los trabajos es la gente preguntándose, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Con esas presiones y todo, pues sabemos que existe superconductividad a temperatura ambiente, pero con esas presiones no lo vamos a poder usar. Entonces hay que investigar, y hay mucha gente tratando de ver
cuáles son las características de la muestra que llega a temperatura crítica bajo presión para saber si se puede armar a presión ambiente algo parecido. Ese es el momento, ese es el hoy. Hay una... Robert, ¿en qué materiales? Son materiales nuevos, ¿no? Pero digamos, un material que ha llamado mucho la atención es el hidruro de azufre, H3S. Varios materiales en base a lantano han llamado mucho la atención y todos bajo presión. Nadie ha encontrado nada que realmente resulte que resulte a presión atmosférica interesante. Pero en eso es en lo que estamos, y esa es la emoción que hay hoy en día en superconductividad. Sergio acaba de hacer dos trabajos muy interesantes que son sobre el efecto isótopo anómalo. En un momentito voy a contar qué es el efecto isótopo anómalo, que estaba 40 años, nadie había podido hacer nada, y estaba detrás de eso el grupo del profesor Gross, que realmente es toda una autoridad en superconductividad, hasta que se nos ocurrió, no, si el profesor Gross no puede, tiene que haber algo que hay que considerar que es totalmente diferente, porque, y eso fue lo que consideramos, y eso fue lo que logramos nosotros probar, y estamos muy contentos. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Bien, entonces este seminario está dedicado a mi querido colega Eugenio Friccione, que me inspiró para que explicara qué es la superconductividad de una manera que resultó realmente muy jocosa. Y es que un día me dice: oye, yo fui muy emocionado a tu seminario y tú te pusiste a hablar de historia y de cuates que habían hecho esto y aquello y nada de superconductividad. Y dije: bueno, tienes de verdad, tengo que hacer algo de superconductividad, no tiene sentido así. Bien, entonces, ¿Empiezas? No, pero no te han presentado, espérate. ¿No me han presentado? No. Ay, Dios. Como yo soy impresentable, mejor sí. Gracias, querida. Entonces, este sí. Perfecto. Gracias. Y este es el digo, yo estoy aquí. Bien. Bueno, tal vez, no sé, bueno, yo soy Rafael Vaquero y soy muy conocido en mi casa, pero no tanto fuera de mi casa, y entonces tengo el gusto de, espero satisfacer la curiosidad de Eugenio, y espero que a ustedes les interese esta presentación. Entonces vamos a hablar de qué es la superconductividad. Acabo de hacer una introducción detallada de lo que es la superconductividad, y el contenido de la charla va a ser en esta parte, es totalmente lo tradicional, y en esta parte es lo nuevo: efecto de la presión, cuáles son los sistemas que responden bajo presión y que tienen temperatura crítica bastante alta. Este fue estudiado mucho por Sergio, en realidad en su tesis doctoral, y los últimos descubrimientos, que son prácticamente que bajo presión llega a temperatura ambiente y conclusiones. Y claro, lo más interesante sería que uno pudiera captar qué es lo que hace que en unos elementos la presión sube la temperatura y en otros baja. Ese es un estudio que estamos haciendo. En este, si ponemos presión, la temperatura baja, y en este la temperatura sube y llega hasta 200 Kelvin, y eso es muy interesante. Eso es muy interesante, pero todavía no hemos podido encontrar por qué en este baja y por qué en este sube. Ese es el estudio que estamos haciendo en este momento. Tengo dos colaboradores en Colombia que hicieron el doctorado conmigo y siguen trabajando conmigo, y precisamente una de las cosas que estamos haciendo, bueno, miremos cuáles son las propiedades de eso. Ahí tiene que estar a temperatura, a presión ambiente, ahí tiene que estar la información, pero todavía no la hemos podido sacar. Entonces, bien.
Entonces vamos a hablar sobre antecedentes, descubrimiento y definición de la temperatura crítica. Quiero mostrar esto es anterior. Esto fue lo que sorprendió a Eugenio. Dice, yo venía que me dijeras de qué era la superconductividad y me echas un poco cuentos, ¿no? Entonces, pero es únicamente para precisar toda la cantidad de cosas que la humanidad tuvo que desarrollar antes de llegar a descubrir la superconductividad en 1911 y antes de, en 1957, hacer la primera teoría de la superconductividad. O sea, hasta 1957 alguien dijo, mira, esto debe ser así. Y realmente convenció a todo el mundo de que tenía mucho sentido. Esto es Bardeen, Cooper y Schrieffer. Bardeen fue un gran teórico, además era muy buena persona, era muy bonacho, muy agradable ir a verlo. Cooper fue el que descubrió los pares de Cooper, por eso se llaman así, y Schrieffer era estudiante de doctorado. Entonces, claro, sacarse uno el premio Nobel con la tesis de doctorado, pues eso queda para la historia. Pero bien, ahora la superconductividad es un estado cuántico de magnitud macroscópica. Generalmente los estados cuánticos estamos acostumbrados a que sean de magnitud microscópica. Por ejemplo, un átomo es un estado cuántico, los electrones en un átomo tienen diferentes estados que todos son cuánticos. ¿Qué quiere decir cuando uno dice un estado cuántico? Es un estado, un sistema que puede describirse por la mecánica cuántica. La mecánica cuántica quiere decir por la ecuación de Schrödinger, fundamentalmente, ya sea formulada como una teoría de muchos cuerpos, o de teoría de campo no relativista, y la superconductividad responde precisamente a ser un estado cuántico. Para la descripción teórica requiere el uso de la teoría de campos no relativistas. Las leyes fundamentales que resultan de ese tratamiento se llaman ecuaciones de Eliashberg, y se trata de unas ecuaciones integrodiferenciales que solo se pueden solucionar numéricamente. Una de las primeras soluciones de las ecuaciones de Eliashberg se encuentra en este trabajo, cuando yo hice mi postdoc con este señor, que hoy en día es la reina, creo que lo nombró Sir y no sé cuántas cosas. Uno mira su página y bueno, el señor tiene todas las cosas, pero desgraciadamente yo lo acabo de invitar a una escuela que vamos a la tercera escuela de superconductividad que estamos organizando. Desgraciadamente le acaban de encontrar cáncer. Eso me dolió mucho cuando me enteré, y parece que no va a venir. Pero es un personaje, es una persona de un conocimiento extraordinario. Y esta es una chica inteligentísima, y desgraciadamente murió de cáncer hace como 3 años. Pero murió jovencita, creo que no tenía 40 años cuando murió. Y una persona muy inteligente. Yo recuerdo que yo interactuaba mucho con ella cuando estaba allá, y a veces después de conversar con ella tenía que salir corriendo por la biblioteca a ver cómo estaba la cosa, porque no me lo quedaba muy claro. Una gran persona. Bien. Ahora, entonces, en resumen, estamos ante un estado cuántico de magnitud macroscópica. La superconductividad es un estado cuántico de magnitud macroscópica. Entonces ya dijimos qué quiere decir cuántico, y de magnitud macroscópica quiere decir que las correlaciones que hacen que emerja la superconductividad tienen distancias que son macroscópicas y no microscópicas como suele hacer en otros sistemas. Se trata con la teoría de campos no relativista, surgen las ecuaciones de Eliashberg, y esta es una de las primeras soluciones que existieron de esas ecuaciones. Y los programas que hicimos en aquella época nos siguen sirviendo todavía en muchos casos que queríamos solucionar. Ahora, ¿cuáles son los eventos que anteceden y que son importantes para la superconductividad? Obviamente,
las ecuaciones de Newton, pero el termómetro, muy importante, ley de Boyle, la bomba de vacío de Guericke y obviamente los principios de Newton que le dan mucho sentido a todo. Bueno, esta es la ley. Y ahora, en el siglo XVIII, es la distinción entre temperatura y calor, muy importante para la superconductividad, y la ley de Gay-Lussac. Y finalmente, en el siglo XIX, los estudios de Kelvin y su muy inteligente estudio sobre dónde quedaba el cero absoluto, la temperatura en grados Kelvin que se mide desde el cero absoluto, se mide precisamente por eso, porque él encontró cómo definir por lo menos el cero absoluto. Y luego Dewar licúa el hidrógeno, o sea, comienza la gente a encontrar la manera de licuar todo lo que se llaman gases nobles. Yo supongo que en esa época el 10 de mayo a lo mejor no era el Día de la Madre, o si era el Día de la Madre, pudo haber llegado ese día y no a mí. ¿Licúa el hidrógeno? ¿Cómo te parece? Y luego aquí nace la física de bajas temperaturas, precisamente en el siglo XIX. Ahora, esto es muy importante. La resistencia de un material superconductor a la temperatura crítica va a cero. No se hace pequeño, va a cero. Eléctrica. Sí. No, tienes toda la razón. ¿Dije magnética? No, la resistencia eléctrica, tienes tú toda la razón, es la resistencia eléctrica. Eso es verdad. Esto es muy importante para las aplicaciones. Esto es fundamental para las aplicaciones y esto es lo que hace que uno pueda transportar desde una hidroeléctrica a una ciudad electricidad a través de cables superconductores y no pierde nada. Entonces es realmente importante. Además, existe un fenómeno que también tiene aplicaciones y es el hecho de que si uno coloca un superconductor sobre un imán a temperatura mayor que la temperatura crítica es la temperatura a la cual se presenta la superconductividad, entonces se produce esto. Si uno baja la temperatura por debajo de la temperatura crítica, entonces un superconductor resulta que flota sobre un imán. Y esa propiedad también es muy importante y tiene aplicaciones muy interesantes. Ahora, solamente cuando estas dos características se presentan en un sistema, lo reconocemos como un superconductor. Sí, ahí, ¿no? Ahí, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Sí, ahora sí. Aquí está el laboratorio. Pero no lo está proyectando. Ahí está. Ahí, gracias. Aquí está. Y es el superconductor flotando. En este caso es el imán flotando sobre un superconductor. Esto que está acá es un superconductor. Y el gas que estaba alrededor es aire líquido. Es que es muy fácil
de llevar para una parte y para otra. Y entonces una vez recibí una pregunta muy simpática. Me dijo, ¿y en aire líquido podemos vivir y respirar tranquilamente? Y entonces yo pensé, si uno se mete en aire líquido antes de poder respirar, se muere del frío. Entonces la respuesta es, yo no tengo ni idea, yo no sé si alguien puede vivir en aire líquido, porque antes de que trate de respirar ya está muerto. Bien. Entonces ahora, pues si quieres, volvemos otra vez al programa original. Listo. Entonces, estas son las dos propiedades que tiene que tener todo material antes de ser considerado un superconductor. Esto retrata lo que vimos en el laboratorio. Cuando el material va al estado superconductor, expulsa, cuando está en el estado normal, pues las líneas de fuerza del campo pasan a través de él. Y en el estado superconductor las expulsa y queda atrapado en las líneas de fuerza del campo magnético. Por eso cuando uno trata de quitarlo, se regresa, porque queda atrapado allí. Entonces, esta es la explicación de esto y de lo que vimos en el video. Ahora, la superconductividad tiene muchísimas aplicaciones. Y obviamente, entre mayor sea la temperatura crítica, más real será la aplicación, más real será la posibilidad de aplicación. Ya hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en los hospitales captan campos magnéticos del cerebro con detectores superconductores. Y eso es muy importante, hay un estudio muy importante del cerebro. Pero lo pueden uno se puede colocar frente a una cámara y le toma todos los campos magnéticos. El cuerpo produce campos magnéticos que son totalmente distinguibles. O sea, uno puede saber si está mirando el campo magnético del corazón, o del hígado, o del páncreas, o al corazón no tengo esta lado, ¿verdad? Entonces uno puede saber todo eso, y el campo magnético de un órgano enfermo difiere un poco, de una manera que se puede notar, del campo magnético del mismo órgano que está normal. De tal manera que con un examen de este tipo le pueden a uno detectar algún problema que uno pueda tener desde antes que uno se dé cuenta que lo tiene. Y eso ya está siendo utilizado en algunos hospitales en Europa y en Estados Unidos. No me gusta decir que en Estados Unidos, pero sí, en Estados Unidos también. Van muy avanzados en producir estos materiales. Bien. Ahora, aceptar. ¿Ya? Eso. ¿Bien? No, quédate, yo no ni sé. Entonces, este es un tren superconductor hecho en un laboratorio alemán, y cuando llegó la señora que hace la limpieza en la oficina, fue ahí con el director y se quejó que
investigadores, en vez de hacer investigación, se la pasaban jugando con trenecitos. Entonces, ahí se ve perfectamente que flota. Se ve perfectamente que está flotando. Ahora, una pregunta. ¿Por qué toma la curva? ¿Por qué toma la curva? Está confinado. Claro. Porque lo que pasa es que como está confinado en el campo, el campo lo obliga a continuar está confinado efectivamente y el campo lo obliga a continuar tomando la curva. Y eso es una gran ventaja para superconductores, para trenecitos reales. Bueno, este ya lo podemos dejar ahí. Eso confina el carril, digamos. Exactamente. El Pero campo. cosa el impulso. Eso sí es que alguien le Ahí hizo lo así. ves. Ahí lo ves que lo avientan. Bueno. Tiene que aventarlo así. Se lo- Pero realmente como no tiene rozamiento, Sí. se puede parar esto. Como no tiene se rozamiento, puede ir. claro, entonces un empujoncito y sigue derecho completamente porque no tiene ningún rozamiento. Muchas gracias. Bien. Ahora, vamos a ver lo que son los pares de Cooper. Los pares de Cooper son unas configuraciones específicas del estado superconductor. El primero que mencionó esos pares fue precisamente Cooper, y es una correlación entre dos electrones. Esa correlación quiere decir esa interacción, por decirlo así, puede ser de muy largo alcance espacialmente hablando. Por ejemplo, en aluminio puede llegar a 1000 Armstrong. Pero curiosamente, tenemos superconductores de mayor temperatura crítica, esa distancia se va haciendo cada vez más pequeña. Esto es el problema de Cooper. Nosotros tenemos aquí un mar de Fermi. Un mar de Fermi, en los metales existen iones y electrones libres. Los electrones libres son fermiones. Eso quiere decir que solo puede haber uno en cada estado disponible. Por lo tanto, los electrones van subiendo en energía cuando están ocupados los de abajo, porque no pueden colocarse allí, entonces solo pueden existir a una cierta energía. Eso es una propiedad de todos los fermiones. De tal manera que si tomamos los electrones, cada electrón ocupa un cierto volumen del espacio-fase, y entonces cuando colocamos un electrón partiendo de cero, entonces tenemos que colocarlo en estados cada vez más energéticos. Cuando terminamos con los electrones, entonces tenemos un K, que es una de las características de los electrones, que se llama momento de Fermi. Aquí puse esta energía, que es una energía completamente clásica, P cuadrado sobre 2m, simplemente para facilitar la explicación. Entonces los electrones, todos estos estados que se encuentran dentro de esta esfera, que es una esfera de Fermi, están ocupados, y los que están acá arriba están desocupados. ¿Cuál es el chiste? Dos electrones situados sobre un mar de Fermi, o sea, no pueden bajar. Como son fermiones, no pueden bajar, tienen que quedarse ahí. Entonces, dos electrones los colocamos justo por arriba. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, y eso fue lo que descubrió Cooper, es que si existe alguna atracción entre los dos electrones, el sistema sufre una transición de fase a una cierta temperatura que involucra a un cierto número de electrones cercanos al nivel de Fermi. Al salir estos electrones del espacio de Hilbert, de los electrones libres, se produce una contracción en la esfera de Fermi y el sistema pasa al estado superconductor. Ahora la pregunta es, ¿cómo pueden atraerse dos electrones? ¿Y cuál es el efecto de la contracción de la que estoy hablando? Veamos. Esto es una caricatura de un metal. Así está un metal.
Los cristales están hechos en diferentes simetrías, ¿verdad? Esto tiene aquí un ion y en los 8 caros de este cubo, y esta simetría, que es muy común, se le llama centrada en el cuerpo, o BCS, Body Center Cubic en inglés. En español, centrada en el cuerpo. Y entonces yo tomo una línea que puede ser tomada así, que puede ser esta también, y aquí tengo los electrones que van en todas las direcciones en el espacio libre entre los ions. Ahora, ¿qué pasa con los iones? Los iones tienen modos colectivos, o sea, ellos vibran en su posición, pero mantienen modos colectivos, como es, por ejemplo, por ejemplo. Entonces se van moviendo de esta manera, permaneciendo en su sitio y realmente teniendo movimiento únicamente hacia arriba y hacia abajo. Estos modos colectivos son cuánticos. ¿Qué quiere decir? Que entre dos de ellos hay una diferencia energética clara. Y claro que son vibracionales porque los átomos se van moviendo en esta dirección. Entonces, la interacción entre los electrones libres y la red, que tiene que haber alguna, obviamente, ocurre intercambiando fonones. ¿Y qué es un fonón? Un fonón es la diferencia que hay entre dos estados cuánticos vibracionales. ¿De acuerdo? Ya tenemos varios estados cuánticos, tienen diferencia de energía, y la diferencia entre uno y otro, eso es un fonón. Entonces, un sistema tiene varios fonones, obviamente, porque tiene varias maneras de pasar de un estado a otro. ¿Qué pasa con la red? Esta es una parte de una red. Y este es un electrón. Ese electrón, que tiene energía muy grande, de electronvoltios, mientras que esto que va a ocurrir aquí es de 1000 electronvoltios. Obviamente cambio de posición del ion es más para llamar la atención que real, porque lo que sucede es una pequeña polarización, obviamente, alrededor de ese punto. Entonces, ¿qué tenemos acá? En esta zona se ha generado una carga positiva, una zona positiva, que otro electrón, obviamente, va a sentirse atraído hacia esa zona. Es decir, que un electrón es atraído al otro por la polarización que el otro genera a través de la red. Y es en este sentido que hablamos de que dos electrones se atraen. O sea, esto es lo que queremos decir cuando decimos que dos electrones se atraen. No es estrictamente que se atraigan, porque siempre se repelen, pero en este sentido es que nosotros hablamos de eso. Ahora, esta es una interacción electrón-fonón, porque hay que recordar que para excitar la red uno necesita darle o quitarle un fonón, de alguna manera. Y esto que vemos aquí, esa correlación que hay entre este electrón que se siente atraído por la polarización que este generó, es lo que se llama un par de Cooper. Entonces, un par de Cooper es una correlación a distancia que hace que un electrón siga la polarización generada por otro. La superconductividad, entonces, la definimos como la física de los pares de Cooper. O sea, estudiamos este tipo de correlaciones y en eso se basa la superconductividad. Solemos llamar este tipo de interacción electrón-fonón superconductividad convencional, pero tengo que decir que está demostrado que el sistema que tiene 200 Kelvin de temperatura es convencional. Entonces, es convencional, pero no podemos decir que los convencionales no tienen temperatura. Entonces, repetimos, la superconductividad es la física de los pares de Cooper. Ahora vamos a volver a esa interacción, y ahora vamos a utilizar el lenguaje
de teoría de campo no relativista y vamos a ver que es trivial, completamente. Entonces aquí tenemos un electrón, tiene energía E y momento menos K y spin para abajo. Y esto representa el propagador, quiere decir, describe cómo es que se mueve ese electrón dentro del sistema. Bien. Ese electrón interactúa con la red y entonces cede, tiene que ser un fonón, acordémonos que solamente es a través de fonones, cede la energía y el momento equivalente a un fonón, y el otro electrón que tiene ahora energía E y momento K y spin para arriba, o sea, todo lo contrario digamos de acá, entonces recibe ese fonón, lo absorbe y obviamente al absorberlo pues se pasa a un estado que es EK más WQ, ¿verdad? Es decir, este EK más esta WQ es este estado, y como esta interacción no cambia el spin, tiene que tener también spin para arriba, y la idea para que permanezca la superconductividad es que este estado exista, o sea, este estado sea un E, K más Q, spin para arriba. En ese caso, del otro lado, lo que sucede es exactamente lo contrario. Este pierde esta cantidad porque la cedió a través de este fonón, y entonces podemos ver una cosa muy interesante, que la superconductividad entonces consiste en intercambio de fonones entre electrones. La superconductividad consiste en intercambio de fonones entre electrones. Y claro, este resultante tiene que ser un par de Cooper para que la superconductividad sea estable. Bien. Entonces la condición es que la dispersión lleve de un par de Cooper, que era este de acá, a otro par de Cooper, que es este de acá. Y entonces toda esa interacción con la red hace que la superconductividad sea estable. Ahora, es muy interesante ahora ver la ocupación. Habíamos dicho que en la esfera de Fermi, abajo de la energía de Fermi, estaba todo lleno de electrones. O sea, la ocupación tiene que ser 1. Si yo pregunto cuántos electrones hay en cada estado, pues 1. Entonces, como todos están ocupados hasta el nivel de Fermi, entonces tiene que ser esto. Este es el nivel de Fermi y la ocupación es 1 hasta el nivel de Fermi. Después ya no hay nada. Hemos dicho, después ya no termino con los electrones y ya todos los estados están desocupados. Pero aquí, esto no es muy realista en este caso. Esto no es así. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos es esto. Es decir, este estado, si este estaba en la energía de Fermi, este estado está por debajo de la energía de Fermi. Y tenemos que, para que esto se haga, tener estados desocupados. Estos estados están desocupados. Y para que esto también se logre hacer, tenemos estados ocupados por encima del nivel de Fermi. Entonces es bastante diferente en una zona, que es esta zona, que es de capital importancia para la superconductividad. Y esa es lo que se llama la zona de la brecha. ¿Tengo todavía algo? ¿Sí? ¿10 minutos? Sí. Gracias. Bien. Ahora, en 3 dimensiones las cosas son así. Esta es la esfera de Fermi, esta es la esfera de Fermi, pero ahora sabemos que hay por debajo y por encima de la esfera de Fermi estados ocupados por estos pares de Cooper. Entonces, los electrones libres ahora son menos, porque hay electrones que están correlacionados. Entonces los electrones libres ahora son menos. Es decir, que la esfera de Fermi se ha contraído. ¿Verdad? La esfera de Fermi se ha contraído, la esfera de Fermi es la que está ocupada por electrones libres. Los fonones se tienden a mantener. Dime. Los fonones tienden a mantenerse. Los fonones se intercambian, pero esencialmente no les pasa nada. No, bueno.
No, es a los electrones en Ya, realidad. a los libres, ¿no? A los de las Sí, capas- es una a reorganización. las capas periféricas. Sí, exactamente. Sí. Es una reorganización de electrones cerca de un electrón. Bien. A esta zona energética, a esta zona le llamamos la brecha. La brecha es característica de cada superconductor. Cada superconductor tiene su brecha. Y claro, bueno, la brecha se define en un espacio de 3 dimensiones y depende de la temperatura. Obvio, tiene que depender de la temperatura, porque si yo subo la temperatura, el sistema va al estado normal y ya no tiene brecha. Entonces depende de la temperatura. Y una cosa que es obvia es que tiene que existir una discontinuidad en el calor específico. Porque para subir la temperatura de este lado yo necesito subirla al par completo. Y en cambio de este lado no. Entonces tiene que haber una discontinuidad y la hay. Y es también característica de cada sistema. La brecha es característica de cada sistema. El salto en el calor específico es característico de cada sistema. Ahora, los superconductores conocidos hasta antes de 1986 tienen todas temperaturas críticas menores a 25 grados Kelvin. Hoy en día tenemos ya superconductividad a temperatura ambiente, entonces han cambiado las cosas. Muy bien. Entonces, estos son los conceptos que hemos desarrollado ahora, que son propios de la superconductividad. La banda de conducción, ya sabemos qué es. La energía de Fermi sabemos qué es. La temperatura crítica sabemos qué es. Par de Cooper sabemos qué es. La brecha sabemos qué es. La discontinuidad en el calor específico electrónico sabemos qué es. Y lo que es un fonón y la interacción electrón-fonón también sabemos qué es. Entonces estos conceptos que son fundamentales para la superconductividad ya tenemos claro qué es lo que son. Y ahora vamos a ver un poquito de teoría BCS, que es la primera teoría que existió de la superconductividad. Entonces, este es el hamiltoniano, pero yo no sé si a ustedes les gusta ver el hamiltoniano. Entonces únicamente voy a mencionar esto. Esto termina con relaciones universales. Esta es la brecha a temperatura cero. Entonces 2 veces la brecha dividido por la temperatura crítica en unidades de energía es igual a 3.52. Y eso debería valer para todos los superconductores y no vale, pero más o menos. Lo mismo pasa con la discontinuidad en el calor específico en el estado superconductor y también en el estado normal. Es 1.43 y más o menos. Entonces tenemos los resultados fundamentales. Los pares de Cooper están a la base de la superconductividad. Existen relaciones universales que todo superconductor debe cumplir. La formulación describe cualitativamente la superconductividad convencional. O sea, la teoría BCS ilustra más o menos el carácter de la superconductividad, pero no puede tener bien. La teoría de Eliasberg es la formulación exacta en teoría de campo no relativista, da lugar a las ecuaciones de Eliasberg, que son estas, que solamente se pueden resolver numéricamente, y esta es solucionar estas ecuaciones, es lo que yo mencionaba que hicimos allá durante mi postdoctorado, y estas ecuaciones pues bueno, ya simplemente fue muy complicado, hubo que consultar a todo el mundo y llamar y preguntar y tú qué opinas y no sé cuánta cosa. Duramos un año haciendo eso hasta que finalmente alguien nos dio una clave y por ahí sí lo pudimos sacar. Ya las resolvimos, y como Carbote es muy buena persona, después de que duramos un año tratando de resolverlas,
después se la pedían de todas partes y el otro, sí, cómo no, ahí te la mando. Hasta que Johanna, que ya era un poquito, le dice, ¿tú qué crees? Tú no hiciste nada. Y entonces todo el trabajo nuestro, entonces tú vas y lo regalas, ¿no? Entonces ese día Carbón dejó de distribuir por el mundo las soluciones de estos programas. Es muy interesante porque uno saca toda la termodinámica de un superconductor de acá. Y precisamente los métodos que nosotros desarrollamos están relacionados con estas ecuaciones. Ahora, bueno, este es un chiste en realidad. Es que pongo referencia a 2 libros míos, pero tengo un crítico constante. Yo dije, solo presentas referencias tuyas, siempre me critica, es un crítico constante a toda hora, pero bueno, me gusta que me critique porque eso me pone los pies en la tierra. Este es Pablito. Bueno, lo que pasa es que este es Pablito porque en este libro tengo caricaturas y una de ellas es Pablito. Ahora, los superconductores de alta tensor. Bien, voy a resumir de viva voz lo que falta por razones de tiempo. En realidad, en 1986, cuando ya realmente uno creía que la superconductividad había muerto, se descubrió un elemento con temperatura crítica 30 grados. Eso hizo un boom inmediatamente en la superconductividad. Hubo un congreso de marzo, lo que organiza la Sociedad Americana de Física, en donde no se podía entrar a los salones. Entonces ponían pantallas afuera y entonces uno estaba viendo en pantallas qué era lo que estaba pasando adentro. Entonces era muy emocionante todo eso. Los japoneses trajeron una edición de su revista donde habían metido todos los artículos que últimamente se habían publicado con respecto a la superconductividad. Era una cosa que mareaba. Uno de los descubrimientos muy interesantes fue este. O sea, los cupratos fueron descubiertos por Chu, un chino que trabaja creo que en Dallas, no me acuerdo bien, y tiene una anécdota simpaticísima, y es que era Ivaco, y él le puso Iterbio. Y entonces cuando me oye, ¿por qué le pusiste Iterbio aquí entre tú y yo? Dice, no, que somos desgraciados. Eso siempre que llega un Physical Review Letter, se lo mandan a todos los laboratorios para ver si lo pueden reproducir y luego van a decir que ellos lo descubrieron. Entonces le escribieron a los 3 meses, oye, no, pero esa cosa no es superconductora. Y él dice, ah, no, ¿y eso por qué? No, pues es que ningún laboratorio lo puede reproducir. Sí, es que yo me equivoqué. No es YP, sino Y nada más. Y él quedó, pero curiosamente, la nueva superconductividad fue descubierta a 30 grados y él descubrió un material que tiene temperatura crítica a 90 grados, ¿no? Pero no le dieron ningún premio. Yo creo que ahí fue un poquito discriminatorio. Pero los cupratos fueron el centro de la atención y de los experimentos durante muchísimo tiempo. La superconductividad había llegado a 90 grados, eso era una gran. Estoy hablando de grados Kelvin, ¿no? Es decir, medidos desde el cero absoluto. Y eso era una gran esperanza, daba una gran esperanza. Y fueron enormemente estudiados, se reprodujeron y se utilizan en muchas cosas, hasta que empezaron a aparecer los de más alta temperatura crítica. En primer lugar, empezó a aparecer la presión. Entonces, bajo presión, el primer gran paso fue dado por el hidruro de azufre, que llegó a 200 Kelvin, y eso ya era una temperatura muy respetable, y actualmente compuestos de lantano llegan a prácticamente a temperatura ambiente. O sea, pero bajo presión. La tarea que tenemos es encontrar un sistema, es decir, aprendiendo las características de bajo presión, encontrar un sistema que a presión ambiente dé el mismo resultado. Pero eso todavía, nada más la gente habla de eso, si alguien pudiera, pero nada más, de ahí no pasamos de ahí. Bueno, en conclusión, realmente la superconductividad
está en uno de sus más efervescentes momentos. Todos los laboratorios ahora están dedicados a ver qué encuentran, pero como siempre, no es tan fácil, pues hay que pensarle un ratito, ¿no? La vez pasada también todo el mundo andaba, todos los laboratorios, uno iba al congreso de marzo y casi que le tocaba sacar la cabeza para poder ver a ver qué era lo que estaban hablando. Pero como siempre, ¿no? Esas efervescencias pasan, no es sencillo, hay que buscar con mucho cuidado. Hay una posibilidad, no lo sé, hay una posibilidad que estamos estudiando de predecir la temperatura crítica de verdad desde parámetros del estado normal. Gross tiene bueno, yo no tengo nada contra Gross, pero él siempre se aparece en el camino, y Gross tiene una formulación que no sirve. Ya consulté con Bernox, que es premio Nobel, y le pregunté eso, ¿qué opina de esa formulación del profesor Gross? Y me dice, no, eso vale cero, eso no hay que hacerle caso, nadie le está haciendo caso. Entonces dije, bueno, yo tampoco, no tengo problema ahí, pero sí hay otros puntos de vista que estamos tratando de ver si sirven para algo. Eso no es seguro, pero ahí está. O sea, tenemos un gran entusiasmo. Ustedes, si algunos quieren asistir al examen de mi estudiante el jueves, él es una persona particularmente inteligente y entonces quiere decir que debo terminar, ¿verdad? Y realmente ha hecho estudios muy interesantes. El problema que él resolvió llevaba 40 años en la literatura. Pero como él es así dije, bueno, está bien, porque cuando pensé, dije, bueno, si le doy este problema, en 40 años no lo puedo resolver nadie. Pero él es muy inteligente. Inmediatamente él se dio cuenta que algo faltaba, porque la teoría era de Gross, y Gross es un personaje. Y él se dio cuenta que algo faltaba. Dije, ¿sabes qué, Rafael? Aquí falta algo. Esto no puede ser así, falta algo. Y claro, lo que faltaba sí era muy fácil de descubrir, era la interacción electrón-electrón. Rafael, Dime. ¿no podríamos pasar unas cuantas palabras pasando la teoría a la práctica? Sí. Los puntos 12, 13 y 14. A los puntos 12, 13 y 14. Bueno, Sí, pero muy brevemente. yo te lo puedo. Mira, las aplicaciones, podría pasarlo también, pero bueno, si quieres, para no demorar el mismo. Las aplicaciones que ellos tienen, las aplicaciones son de los chinos, que tienen una brutal cantidad de aplicaciones. Y ellos tienen cohetes que se impulsan con superconductividad, varios molinos, fábricas de diferentes índoles. Ahora, ellos estudian. ¿Perdón? No, los chinos, los japoneses tienen eso. Los japoneses sí tienen un tren superconductor y lo pueden hacer marchar a 500 kilómetros por hora. Ahora, hay que decir, los chinos, el de Shanghái no es superconductor, pero eleva a sí. Es que claro que uno puede hacerlo evitar con un campo magnético. Ahí no hay problema. Y el tren, yo me subí en ese, una anécdota fabulosa, porque pedí un cuarto en un hotel. Entonces me dijeron, queda a 8 minutos del aeropuerto. Dije, no, qué maravilla, pues eso es fantástico. Y llegué allá y pregunté, por favor, ¿este hotel dónde queda? Y dice, bueno, pues si se va en bus, gasta como 1 hora y media. Dije, ¿qué era? 8 minutos. Si se va en tren, gasta como 45 minutos. Y claro, si se va en el tren que levita, gasta 8 minutos. Muchas gracias. Entonces, sí, pero el tren tenía un costo bastante más respetable. Es la misma idea, pero con tecnología en estado normal. O sea, tú puedes generar una repulsión con campos magnéticos, flota, efectivamente, y lo aceleras y tal. Ahora, otra solución es la que tienen los franceses, que ellos han logrado hacer una alineación de los rieles
tal que alcanzan 350 kilómetros por hora. Y tú vas de París a Lyon, yo eso lo hice, en 2 horas. O sea que digamos, esta tecnología de los trenes rápidos ha evolucionado por diferentes... Los alemanes tienen levitación, pero con campos magnéticos no superconductores, y los japoneses tienen con campos magnéticos superconductores. Pero claro, lo más rápido es el japonés, no hay duda. Lo que pasa es que ellos han tenido siempre un sistema de trenes de primera. Entonces casi que ellos dicen, ¿para qué le metemos tanto dinero si las cosas están funcionando tan bien, ¿no? Entonces, bueno, así es. Eso con respecto a aplicaciones. Ahora, otra aplicación muy importante. Tú puedes hacer unos volómetros superconductores, tales que tú puedes captar radiación de comienzos del universo. Y ese mismo tipo de mediciones se pueden hacer en el cuerpo. Y era lo que yo decía hace un ratito, que han descubierto que cada órgano tiene su propio campo magnético y se puede distinguir incluso cuando está enfermo y cuando está de tal manera que si a ti te ponen ahí, yo no sé cuánto tiempo gaste, porque más o menos son como 3 centímetros por 3 centímetros que lo miden. Entonces y eso lo saben identificar de dónde viene ese campo magnético. Es una aplicación excelente. Claro, los cables superconductores es otra aplicación excelente. Eso es muy realmente muy fácil. Para que no haya pérdida. Sí, para que no haya pérdida de energía. Y si tú haces una bobina, Sí. un cable superconductor, Sí, se queda la corriente todo el tiempo que tú quieras. No, tú puedes inducir en una bobina con un campo magnético una corriente. Sí. Y como no hay resistencia, la dejas ahí y ahí se queda. Pero al revés, Ya lo han hecho. pasas una corriente eléctrica a través de un cable superconductor en forma de bobina. Sí. Esa regala. Sí, claro, también. Y es mucho más intenso. Sí. Menos Los corriente. más grandes campos magnéticos son con cables superconductores. Sí. Es muy interesante. No sé si hay otra pregunta. Por favor. Ahora te contesto. Pregúntame y te contesto. Sí, claro que sí. Gracias. Son preguntas privadas. Si la superconductividad toda se describe con la teoría de Cooper. Con la teoría de Bardeen-Cooper-Schiffer. Sí. No. Hay algunos sistemas en donde se ha encontrado acoplamiento paralelo. Y esos no se describen con la teoría de Cooper. Y también estos son de momento para arriba y el otro momento para abajo. Entonces el momento del par es 0 y puede tener condensación de Bose. Hay personas en México, en la Universidad Nacional, en el Instituto de Investigación de Materiales, y ellos proponen la existencia de pares de Cooper con diferente Q total. Desarrollan una teoría. Manuel de Llano ha desarrollado eso con mucha intensidad y bueno, pues es interesante la verdad, pero en estos materiales no parece aparecer eso, aunque teóricamente es muy interesante lo que ellos están haciendo. Porque hace ya bastantes años, según recuerdo, se decía que la superconductividad a alta temperatura, que es nitrógeno líquido, la teoría existente en ese momento, que era la de pares de Cooper, ya no podía explicar, porque se lo paso como yo lo oí y se me corrigen. Entonces que pues tenía que buscarse otra cosa, y todavía no hace mucho tiempo encontré en una página de internet de las confiables, no de fake news, que decía que pues que era uno de los temas no resueltos, tenía una lista de temas no resueltos. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ajá. Digamos, esto es lo
lo canónico, por decir así, Sí. pero claro que hay una serie de preguntas que no han sido todavía resueltas. Lo que sucede, claro, es que como el interés real es tener superconductores a temperatura ambiente, entonces la gente los ha descubierto experimentalmente. Y la teoría que va con eso, digamos, la teoría, por ejemplo, es cómo calcular temperatura crítica a una cierta presión, por ejemplo. Esa es una forma de hacer teoría. Pero la teoría del sistema acabada todavía no hay. Digamos, nosotros aplicamos teoría de Eliasberg al efecto isótopo anómalo en el paladio hidrógeno y bueno, ahí marchó la teoría de Eliasberg y podemos explicar todo. Ahora, estamos haciéndolo en el hidruro de azufre, que es el que tiene 200 Kelvin, pero ahora, en la última semana, aparecieron como 3 nuevos sistemas en base a lantano que prácticamente llegan a temperatura ambiente. Sí. Ahora, si son pares de Cooper en esos casos o no y tal, yo no puedo contestar en este momento, no hemos terminado el estudio. La idea sería, primero, encontrar la manera de describir la subida de la temperatura crítica, basados en la teoría de Eliasberg, y ver si coincide con el experimento. Nosotros hemos hecho, y eso es uno de los trabajos de la tesis de Sergio que se presenta el jueves, nosotros hemos hecho termodinámica bajo presión, pero no hay experimentos. Entonces no sabemos no podemos contestar si la aplicación de la teoría de Eliasberg sea correcta o no, porque nosotros calculamos en base a esa teoría la termodinámica a diferentes presiones, pero no hay experimentos que nos puedan decir si sí o no. Sí, y también son temas ya viejos. La superconductividad a alta temperatura efectivamente desató una gran expectativa sobre aplicaciones, ¿no? Sí, sí. Pero uno de los problemas, según yo recuerdo, es que el white code y otros materiales eran cerámicos. Sí, son cerámicos. sí. Entonces, para aplicaciones de altas energías en líneas de transmisión, era toda una Sí, es complicado. muy difícil hacerlo, y yo no sé si lograron encontrar materiales que no Sí. sean cerámicos. Estos materiales son cristalinos de lo más común y corriente. Digamos, el hidruro de azufre es un cristalito de lo más decente que uno pueda pensar. Sí. Ya no son cerámicas. Y una pregunta casi, bueno, pues lo siento, pero es del sentido común, me dice que debo preguntarlo. Muy bien. Es que me parece los absolutos, salvo el cero absoluto, los absolutos no existen. Entonces, cuando se habla de resistencia cero, pues eso es un absoluto, resistencia eléctrica cero, ¿no? Sí. Y en relación a eso, pues lo que se me ocurre es que preguntar es por qué razón no coexiste la conductividad, llamémosle normal, con la superconductividad, de suerte que quedara una resistencia residual, si se quiere, ¿no? Perdón, hasta donde yo sé no coexisten. Si uno baja la temperatura, va al estado superconductor, y el estado superconductor tiene resistencia cero. Es decir, El estado superconductor, pero no existen electrones libres, aunque sea en pequeñas cantidades. sí existen electrones libres porque la superconductividad solo capta electrones, o solo se produce la transición de fase en electrones alrededor del nivel de Fermi, solamente dentro de esa brecha. Sí, Pero sí existen, pero si uno quiere liberar un electrón de esos, tiene que darle la energía suficiente para saltar la brecha. Ajá. Bueno, seguiré pensando sobre el asunto porque no me quedó muy claro. Bueno, con mucho gusto, cuando guste, tomamos un cafecito. Sí, bueno, solamente que cómo explicar que no haya electrones normales.
No, sí que los hay, pero están debajo de la brecha. que están debajo de la brecha. Sí, sí los hay, claro. O sea, todos los estados en esa zona de transición, todos participan en superconductividad. Solamente los que están dentro de la brecha. Porque esa brecha, a eso que se le llama brecha, pues en semiconductores es normal, ¿no? Es la zona donde hay electrones libres y hay otros sitios. Sí, sí, la brecha superconductora es en realidad la que determina el espacio en el cual se encuentran los pares de Cooper, y es una brecha para los electrones del estado normal, que si uno quiere excitar un electrón del estado normal, tiene que dar toda esa energía para que quede libre. O sea, todos los electrones participan como en pares de Cooper. No, solamente Me refiero a los que están en esa banda. Sí, los que están en esa forman Okay. pares de Cooper, sí, sí. Gracias. Con mucho gusto. Yo te preguntaba, ¿qué querías decir con el que te preguntó acá el Sí, doctor? dime. ¿Qué quiere decir el mecanismo? Ajá. Número 12. El 12. No te digo. Lo que se llama el mecanismo y que fue objeto de grandes discusiones es cómo se forman los pares de Cooper. ¿Por qué interacción los pares de Cooper se forman? Y a eso, por ejemplo, cuando yo mostré aquí que esto era electrón-fonón, era interacción entre electrones y los fonones de la red. A eso le llamamos el mecanismo electrón-fonón. Y prácticamente el mecanismo electrón-fonón casi que ha sido el único que se ha demostrado realmente que va bien, ¿no? Ha habido en una cierta época una gran discusión sobre cuál era el mecanismo y por qué era mecanismo electrón-fonón u otro, como fluctuaciones de spin, por ejemplo. Yo recuerdo que hubo, precisamente en la última parte de mi libro, que ahora ya lo voy a reformar todo y voy a quitar todo eso. Entonces era la discusión que existió sobre si las fluctuaciones de spin no eran el nuevo mecanismo y que no era electrón-fonón. Yo me acuerdo que había una convicción tremenda y como suele ser en los grandes congresos, entonces hay la teoría de por allá alguno que dijo que era esto y todos los demás lo siguen, y estaban diciendo que no podía ser electrón-fonón. A mí me retiró Anderson, que después yo reclamé eso, de un congreso en Trieste, me retiró un trabajo porque yo defendía la interacción electrón-fonón y él defendía fluctuaciones de spin. Y como todos los seguidores, obviamente todos los demás, iban a hablar sobre fluctuaciones de spin, yo era el único que iba a hablar sobre electrón-fonón, el otro que era el organizador del congreso me lo retiró. Y yo me fui a la dirección y yo sí lo reclamé. Y dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Eso es una religión o es una ciencia? ¿No? Vamos a ponerlo en claro. Lo más simpático fue la respuesta. Oye, de él depende nuestro presupuesto. Entonces, vamos a hacer un acuerdo. Te damos $10,000 durante 2 años seguidos para que tú hagas tu congreso de superconductividad y llevas allá a quien quieras. Y sí me los dieron, yo los organicé 2. Sí me los dieron de verdad. Pero es que a veces los cuates se pasan, ¿no? Los que creen que tienen patentada la verdad, eso es terrible. Y lo más terrible, que después le cayó regordo, es que yo tenía razón. Y después le cayó regordo. Funciona. Sí. Sí, muchas gracias, Rafael. Yo 2 preguntas. Uno es la interacción de electrones con fonón. Pero si baja la temperatura, fonón yo entiendo más bien como vibración mecánica de la red. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Suprime esta vibración fonónica? Los fonones en todos los cristales existen a temperatura cero. O sea, esos estados vibracionales que yo mostré existen a temperatura cero teórica, claro. Existen a temperatura cero. Entonces la interacción no va a cambiar mayormente. En realidad las ecuaciones y los cálculos se hacen siempre a temperatura cero. Si uno le mete temperatura, entonces tiene que utilizar funciones de Green a temperatura finita y las cosas se complican. La verdad se complica. Y otro es, ¿cuál es la presión que se requiere para que los hidruros
posean esa Para llegar a 200 Kelvin, 156 gigapascal. Es fuerte, ¿no? Bastante. Sí, es fuerte, es bastante. Gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguien más? Entonces, ¿dónde quedó la temperatura crítica ahorita? La máxima, ambiente. Ahora se pone, pero esto es de hace 3 días. Sí, pero Se pone emocionantísimo. No, ya hace bastante tiempo que hay temperatura ambiente del Polo Norte, eso es pero cierto. el Son problema menos es la 40 presión. centígrados. o le bajas la temperatura o le metes presión a lo canijo. No, ya, sí, y ahí ya, si le metes más presión empieza a bajar. Y eso sí, el cálculo nosotros lo hicimos y sabemos por qué empieza a bajar. Oye, en términos económicos, ¿qué cuesta más o menos? ¿Refrigerar o presurizar? Bueno, es que refrigerar no te sirve. Sí. Si tú lo quieres para una aplicación, dices, bueno, tengo dos opciones. Una es refrigerar o bajar la temperatura Sí. para conseguir la superconductividad que quieres. La otra es aumentar la presión. Sí. Entonces, ¿hay alguna consideración ahí en cuanto a que los costos? En los sistemas que son superconductores a altísima presión, no te sirve mucho bajar la temperatura. No te sirve. No se logra lo mismo. Entonces va cambiando la temperatura crítica con la presión y tal, y puedes bajar. O sea, como variable es mejor la presión. Sí, como variable actúa de una manera más importante la presión. Sí. Sí, pero ahora en costo económico, ¿cuál es? No, ahora fíjate que lo que estamos ahora, en unos sistemas baja y en otros sube con la presión. Y lo que estamos nosotros es tratando de establecer un criterio que te diga a presión ambiente cuál va a subir y cuál va a bajar. Ese no existe todavía. Ahí estás trabajando. En eso estamos trabajando. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Agradecemos al doctor Rafael Vaquero Parra por este interesante seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias.